a Carolina, a Socanacol, a todos los panelistas que pues ya han participado durante toda la mañana. En efecto, soy abogada de la firma de Dentos Cárdenas y Cárdenas. Tenemos un equipo muy fuerte en asesoría en temas de cannabis, con asesoría integral. Y dentro de ese equipo yo hago parte de la asesoría en asuntos regulatorios, y ahí entonces se abre esta ventana para acompañarlos hoy, para que hablemos de la evolución del marco normativo que tenemos hoy en día en Colombia para el desarrollo de esta industria. Entonces, bueno, la presentación la vamos a dividir en 3 partes básicamente. La primera parte va a ser un poco compartir el régimen actual que tenemos y qué ha sucedido en términos de licencias y registros. La segunda parte vamos a compartir las novedades o los posibles cambios que pues ya muchos de ustedes habrán podido ver en la etapa de comentarios. Y finalmente, los puntos estratégicos que creemos debemos resaltar para lo que se viene para la industria y todos los que estamos acá hoy conectados. Entonces empecemos con el régimen actual. El régimen actual, en este primer slide van a encontrar una fotografía resumida de las normas que han sido tanto para la industria de cannabis como otras normas que interactúan con este negocio. Entonces, lo primero es resaltar que el marco general de la industria es el uso médico y científico, con también usos cosméticos para el consumo tanto humano como veterinario. Y de manera muy rápida, pues entonces vamos a pasar por las normas emitidas. La ley del 1974 básicamente fue la norma que le abrió la puerta a la aplicación en gran parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que es una convención internacional que trata los temas de sustancias psicoactivas y psicotrópicas y un poco la fiscalización y el control que se hace a nivel internacional, y nosotros la traemos al país a través de esta norma. Entonces, pues hoy en día sigue vigente y es, como les digo, la que abrió la puerta para la aplicación de esa convención en el país. La siguiente norma importante es la Ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Narcóticos. Esa norma tiene un artículo, que es el artículo 3º, que muchas charlas la hemos comentado. Básicamente, ese artículo es el primer antecedente en donde se menciona la posibilidad de fabricar, comercializar, distribuir y cultivar sustancias psicoactivas, pero sujeto en todo caso a la regulación que emitiera el Ministerio de Salud. Entonces, esa regulación, como veremos, pues se emitió tan solo hace unos años, y siguiendo en el orden de la línea, el Acto Legislativo 2 de 2009 fue bueno, buscaba la modificación de la Constitución, el tema del porte de sustancias psicoactivas con prescripción médica. Y después de ese acto legislativo tuvimos el decreto 2467, que fue, digamos, el primer decreto en virtud del cual se emitieron las 6 licencias, o 6 licencias alcanzaron a emitir para el uso médico y científico, y después vino la ley 1787 del año 2016, que hoy en día es la norma marco, la ley que estableció el marco regulatorio para el uso médico y científico de cannabis. Esa ley fue modificada en el año 2019 con el decreto 2106, que es un decreto antitrámites, pero básicamente la modificó para darle competencias al INVIMA. Entonces ya les voy a explicar cómo interactúa el INVIMA con esto, pero el INVIMA tomó una de las facultades del Ministerio de Salud y hoy en día está encargado de la emisión de las licencias de fabricación de derivados. Para regular esa ley 1787 tenemos el corazón de la emisión de las licencias, de su control y de su cancelación, que es el decreto 613 de 2017. Esta norma es muy importante porque a través de este decreto, pues tuvimos ya las reglas claras del juego de cómo podemos licenciarnos, teniendo en cuenta que esta actividad en Colombia es una actividad que necesita un tipo validante, que es la licencia, ¿cierto? Con excepción hoy en día de la fabricación de derivados no psicoactivos, que esto está siendo modificado, o vendría a modificarse con el proyecto que está sujeto a comentarios, pero en principio es el corazón y da todas las normas. Esta ley
este decreto, perdón, y cuando hemos estado en varias conferencias, siempre se ha resaltado que cuando nació como una norma muy fuerte en términos de estructuración, pese a que tiene cosas por mejorar y fortalecer, pues es una norma muy avanzada a nivel latinoamericano en su regulación. Ese decreto, a su vez, tuvo otras resoluciones que lo complementan, que son las resoluciones que emitió el Ministerio de Salud, que están ahí mencionadas, y el Ministerio de Justicia. En principio, el Ministerio de Justicia es el encargado de la emisión de las licencias de cultivo, psicoactivo y no psicoactivo, y de semillas, y el Ministerio de Salud, la licencia de fabricación de derivados, hoy en día, fabricación de derivados psicoactivos únicamente, ¿sí? A raíz del decreto antitrámites, el INVIMA entonces asumió desde noviembre del año pasado las facultades del Ministerio de Salud de cara a la licencia de fabricación de derivados. Finalmente, la guía de cupos, que los cupos también están regulados en el decreto 613, pero se emitió esa guía en el año 2018, que es muchísimo más clara en cuanto al procedimiento para solicitarlos, y con eso tendríamos como el marco principal, sin perjuicio, y por eso las estamos resaltando en el cuadro verde, de dejarles el mensaje que si bien las normas de cannabis pues son estas que ya les expuse, nuestra industria, como las demás, interactúa con otras normas, ¿cierto? Entonces tenemos la regulación de semillas, todo lo que tiene que ver con sustancias controladas, cosméticos, las mesas técnicas del INVIMA en temas de preparación de magistrales, en fin. Sí, entonces siempre hay que tener en cuenta que tenemos normas que están avanzando en paralelo, pero que interactuamos todo el tiempo con ellas. Perfecto. Listo. Entonces, de la exposición de las normas anteriores, quisiera resaltar el procedimiento y de las semillas, que es este cuadro que viene en la parte superior, porque recordemos que nosotros tuvimos el periodo de informar la fuente semillera en el país. Básicamente, lo que está buscando el gobierno era tener información de las semillas que se encontraban en el país hasta el 31 de diciembre del año 2018. Básicamente, todos los que tuvieran interés y tuvieran semillas en su posesión tenían que acudir al ICA, solicitaban el registro como productor de semilla seleccionada y presentaban unas fichas técnicas con 14 ítems descriptivos de las características de las semillas, y con eso se formó una base de datos. Hoy en día ese proceso continúa cerrado, es decir, ya no se puede incluir fuentes semilleras nuevas, salvo que el gobierno abriera una nueva ventana para eso. Y desde ahí, entonces ya viene todo el proceso que está regulado en la resolución 3168, que consiste en hacer las PEAs, que son las evaluaciones agronómicas, y dependiendo de los resultados de esas evaluaciones agronómicas, entonces se obtiene o no el registro en el Registro Nacional de Cultivares, que el efecto práctico e importante de ese registro es que solo a través del registro nacional, en el Registro Nacional de Cultivares, se puede hacer uso comercial de las semillas. Antes no se puede hacer, antes solamente, pues básicamente es para hacer las PEAs y evaluar, además del componente técnico, pues la viabilidad de hacerlas comerciales legalmente en el país. Ahora, dicho un poco lo anterior y compartido como el tema normativo, sí queremos resaltar que somos conscientes que hemos tenido en la etapa inicial, pues, una curva de aprendizaje que ha hecho que no sea el desarrollo normativo, no se compagine un poco con las necesidades de la industria en términos de velocidad de emisión de licencias, pero hay que resaltar que a la fecha, pues sí se han emitido. Tenemos los cuadros en azul, demuestran el número de licencias que tenemos hoy en día emitidas a febrero y marzo de este año, que es un número importante porque los que han hecho seguimiento con nosotros en todos estos años, pues el avance era bastante lento, pero ya ahorita los ministerios han hecho un esfuerzo para tanto capacitar a su personal como para concretar las emisiones de las licencias. Lo mismo ante el ICA, los registros, pues también los números son mucho mayores que los que veíamos a finales del año pasado. Y muy importante, la cantidad de semillas hoy en día registradas, porque esto sí demuestra que
todos los registros ICA y la intención de los licenciatarios ha avanzado y ya tenemos 140 semillas que hoy en día se pueden adquirir legalmente en el país. Adicional a eso, dos otros hitos importantes que pues ya lo han mencionado nuestros panelistas anteriores, y es que hoy en día podemos también importar semillas, legalmente se puede importar. Sin embargo, para la importación de semillas hay que cumplir con requisitos fitosanitarios y el ICA ya, ustedes lo pueden consultar en las bases disponibles de todas estas entidades, ya tiene requisitos aprobados para Canadá y Bulgaria. Entonces, bueno, eso está abriendo la puerta y ya Ronald nos comentó que la semana que viene llegan 2 kilos de semillas de Bulgaria, por lo que es materializar más todo lo que les estoy contando. Y en temas de cupos, que también hemos tenido problemas en los tiempos de su asignación, hay de todas maneras que rescatar que el país, pues le han sido confirmadas cantidades muy importantes que debemos utilizar, que son pues 56 toneladas de cannabis para este año 2020 con 1.000 gramos de... Sí, entonces estos son datos importantes porque demuestran que la regulación, pese a los temas de tiempo y trámite, está funcionando y pues tenemos estos documentos emitidos. Perfecto. Entonces ahora vamos a la segunda parte, que son los potenciales cambios que estamos esperando para el decreto 613. Resaltando que es el segundo proyecto, el gobierno el año pasado tuvimos el primer proyecto modificatorio para comentarios y a finales del año 2019 y a principios de este año tuvimos el segundo proyecto modificatorio, que es del que les voy a hablar. Entonces, ese ya cerró para comentarios y ahorita pues estamos esperando que el gobierno decida si va a emitir el proyecto final. Que el COVID pues ha hecho que los temas hayan cambiado un poco de prioridad, pero bueno, ya estamos esperando a esa misión. Los objetivos principales de esta modificación, les estoy resaltando, básicamente son, lo primero es dar una claridad en los ajustes, una claridad y ajustes a los requisitos de la obtención de las licencias y a su pérdida y a los cupos, ¿cierto? Que eso básicamente es resultado de la experiencia que hemos tenido todos estos años y los requisitos que hemos visto que las autoridades a veces nos los han pedido sin que estrictamente estén reflejados en la norma, ¿correcto? Entonces, ya estamos viendo que ya filtraron aquellos adicionales que son necesarios y los están incluyendo en este nuevo proyecto modificatorio. Hay también un fortalecimiento en tema de seguimiento y control. Y hay unos cambios en la regulación de pequeños y medianos cultivadores para fortalecer con la protección que la norma siempre ha buscado darles a ellos. Entonces, de las novedades o de las modificaciones, hay unas novedades que consideramos pueden ser más relevantes, las que están en verde las vamos a desarrollar en las diapositivas que siguen a continuación, y abajo en azul, informales de las que vamos a comentar acá en detalle, pues el proyecto en sí tiene muchos ajustes y muchas modificaciones que algunos ajustes no son modificaciones de fondo, pero pues sí son importantes de todas maneras que lo revisemos. Y no vamos a explicar acá en detalle, pero se las dejamos enunciadas para que pues las tengan presentes para consultar. Entonces, dentro de las novedades y ajustes importantes, vemos que la norma da mayor claridad sobre los usos. Si bien el uso principal es el uso médico y científico, y en el decreto actual el uso industrial no está prohibido, aquí queda muchísimo más claro cómo va a funcionar, que sí está permitido, y dentro de su definición, si bien no es taxativa, pues ya también hace referencia específica a cosméticos y a usos hortícolas de los granos, ¿sí? Entonces es muy importante la claridad que hace la norma. Trae un cupo excepcional de uso de derivados psicoactivos bajo la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos, que esa licencia es nueva, y ya se las voy a explicar más adelante, pero este cupo es importante porque hoy en día tenemos dos, que es el cupo de cultivo y el cupo de fabricación, y digamos que su proceso de solicitud se hace con unos soportes de las licencias que ya se tienen. Este cupo adicional y excepcional lo que está buscando es solventar un problema práctico, y es que mientras se producen derivados no psicoactivos,
pues al final puede terminar siendo psicoactivo, entonces este cupo se va a poder solicitar si se cumple o si ocurre esa circunstancia. Da claridad a las condiciones de disposición final, eso es muy importante. Hoy en día se regula la disposición final, sin embargo, esta modificación trata de dar una distinción para que la disposición final, digamos, lo que la regula sea acorde al producto cuya disposición final se está haciendo, entonces lo separa en la disposición final de psicoactivos, de no psicoactivos y de derivados, y ahí da unas luces mucho más claras de cómo es utiliza el procedimiento. Lo mismo en términos de la tercerización de actividades. Hoy en día los licenciatarios pueden tercerizar sus actividades y eso implica una modificación. Sin embargo, no era claro el procedimiento, si era simplemente informar o si iba a salir reflejado en la licencia. Ya la modificación está dando una directriz clara y menciona unos eventos específicos que van a implicar una modificación de la licencia y otros eventos que simplemente van a tener que ser notificados sin necesidad de surtir o de solicitar una modificación. Otro punto importante es el tema de la publicidad. Hoy en día tenemos, el decreto 613 tiene unos límites en términos de publicidad muy limitados al uso científico, solo puede darse en espacios de tipo o de carácter médico y la publicidad con otros sectores tiene que estar muy bien regulada. La norma elimina básicamente el 613, o el proyecto modificatorio del 613, elimina esas limitaciones dentro del decreto, pero lo está sujetando a una regulación posterior, por lo que aquí el mensaje es estar pendiente de en qué sentido va a salir la regulación posterior, si va a ser un poco más laxa o si va a imponer mayores cargas. Finalmente, en temas de importación de materia prima, hoy para la producción de fórmulas magistrales, el decreto 613 tiene una limitación en la importación de esos insumos, no lo permite, pero la modificación sí lo va a permitir de manera excepcional para la fabricación de magistrales homeopáticos. Entonces, esas serían las primeras novedades importantes para que ustedes pues las consulten o las conversemos después más a fondo. Y ahora vamos a pasar a las modificaciones que de pronto vale la pena desarrollar un poco más. Entonces, sobre las nuevas licencias. Y la más importante que es la que yo creo que muchos de ustedes estarán pues a la expectativa de confirmar, es la licencia de fabricación de derivados no psicoactivos. Hoy en día se pueden fabricar derivados de cannabis no psicoactivos sin licencia. Sin embargo, eso se va a modificar o busca ser modificado con el proyecto de decreto. Va a tener una única modalidad, que va a ser la de fabricación de derivados. La de fabricación de cannabis psicoactivo tiene 3 modalidades diferentes, esta solo tendrá una, que al final está incluyendo todo el desarrollo de todas las actividades y va a tener que ser obtenida dentro de los 12 meses siguientes a la emisión de el nuevo decreto, por aquellos que hoy en día ya son fabricantes y aquellos que tengan también una licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo con la modalidad de fabricación de derivados, también tendrán que modificar su licencia para informar entonces quién será ese licenciatario que va a fabricar esos derivados, ¿vale? Eso va a tener que hacerse, así está proyectado. De todas formas, el proyecto anterior previa otros tiempos. Es importante que verifiquemos con la versión final, pues cómo quedan todos estos tiempos. Y finalmente tiene esta modificación, habla de 2 licencias nuevas, que son licencias extraordinarias de cultivo y fabricación, que se dan en 2 casos específicos. Uno es cuando tenemos todavía stock de semillas o de derivados, pero yo no busco renovar la licencia por el mismo periodo que hoy en día es de 5 años y el proyecto modificatorio lo mantiene. Si yo no necesito renovarla por 5 años más, simplemente puedo pedir una licencia extraordinaria para acabar esos insumos que todavía tengo o porque voy a desarrollar una investigación no comercial. En esos 2 eventos se pueden pedir por única vez, por unos tiempos específicos y los requisitos pues vendrán establecidos dentro de la norma. Hoy en día, un poco el cambio realmente es porque ya se establece cuál sería el acto administrativo. Hoy en día tenemos unas autorizaciones extraordinarias que pues en el ya cambian y pasan a ser licencias como tal.
¿sí? En cuanto a las modalidades, bueno, tenemos unas modalidades nuevas y unas precisiones a las existentes. Dentro de la licencia de semillas, que incluyó la modalidad de transformación de grano. Lo mismo se refleja en forma de espejo en la licencia de cultivo psicoactivo y se incluyen expresamente los fines industriales que un poco les mencionaba yo al principio, ya la norma los trae, los incluye de manera expresa para dar mucha más fortaleza al desarrollo y al uso industrial del cannabis. En términos de modalidad de investigación científica, aquí realmente el cambio es que se está sujetando el desarrollo del proyecto de investigación a una regulación posterior, ¿vale? Hoy en día el decreto pues, nos pide que el proyecto esté liderado por una empresa o una universidad, pero aquí el cambio es que ya nos están mencionando que vendrá una regulación posterior para el desarrollo de los proyectos de investigación, así que también. Y finalmente, otro tema que lo resalto porque nos lo consultaron en varias ocasiones, es la posibilidad de importar cosecha. Y ya la modificación lo hace expreso, el decreto hoy en día, bajo nuestra, no lo prohíbe. Entonces, sí es posible hacerlo, pero la modificación lo hace mucho más claro. Perfecto. Otro tema muy importante, requisitos adicionales para la solicitud de las licencias y el inicio de actividades. Estos dos cambios, realmente creo que una vez más lo que está tratando de hacer la modificación es plasmar lo que ya pasa en la práctica. ¿Por qué? Porque estos, en cuanto a inmuebles, el certificado de uso de suelo es un certificado que el decreto 613 hoy no lo trae de manera expresa, no lo estaban pidiendo dentro de los procesos de licenciamiento, pero hay que recordar que el certificado de uso de suelo no es un requisito de la industria de cannabis, es un requisito superior, ya que aplica para cualquier actividad comercial, entonces realmente siempre se va a tener que verificar más allá que esté o no dentro del decreto. Dos temas importantes, se pide una declaración de representante legal, y ahí vamos a dar un poco de nuestra percepción por ese requisito. Y es una declaración del representante legal confirmando que los terrenos donde se desarrollan las actividades no se ubiquen ni en parques nacionales o áreas protegidas del SINAP, ni que tengan presencia de resguardos indígenas, territorios colectivos como técnicas, y en el evento de existir el proyecto de modificación, pues ya nos habla de la necesidad de la consulta previa. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar? Primero, la exigencia y este tipo de limitaciones, pues también vienen por encima del decreto de cannabis. Sin embargo, es importante que los representantes legales, porque acá estos debieran ser verificaciones que el mismo gobierno con sus propias entidades pudieran hacer sin necesidad de que nosotros tengamos que dar una declaración al respecto, pero nuestra recomendación es que cualquier declaración que haga un representante legal, pues debe hacerlo con un documento soporte, ¿cierto? Porque de lo contrario, pues estaríamos poniéndonos en riesgo de estar dando apreciaciones falsas y realmente, pues, hay mecanismos para pedir certificaciones a todas las entidades administrativas que tenemos y confirmar que no haya superposición de nuestras áreas con las áreas limitadas en el decreto. Perfecto. Ahora, en cuanto a personas jurídicas, sí vemos requisitos adicionales. Vamos a tener que dar información en las sociedades por acciones sobre quiénes son los accionistas que tengan un porcentaje igual o superior al 20%. Hoy en día esa información no es necesaria para la licencia. Sin embargo, la consecuencia de dar esta información no está relacionada con temas de cambios de control, sino más bien están relacionadas a los eventos de cancelación de las licencias, porque ahí sí habrá una limitante, y es que si algún licenciatario ocurre alguna condición resolutoria, va a tener una limitación para volver a solicitar una licencia de 2 años, y esa limitación aplicará también para esos accionistas del 20%. Entonces, hoy en día en el proyecto la consecuencia de esa información es esa, pero bueno, es información que antes no teníamos que dar, hay unos formatos adicionales en temas de compromiso de anticorrupción, se exigen los registros ICA, y esto también es importante porque si bien en la práctica todos estábamos sacando los registros de manera paralela,
y la norma, el decreto 613 también exige que para ejecutar las actividades licenciadas se obtengan los registros. Lo cierto es que ahora ya vamos a tener que tenerlos para la solicitud. Entonces, será un paso previo, no para las solicitudes, excepto en caso de pequeños y medianos cultivadores, que permite demostrar que ya la solicitaron y está en trámite, no ya esté en firme, pero bueno, igual hay que iniciar el proceso. Hay también información adicional de origen de las semillas, que en el decreto 613 también, digamos, de manera muy general se mencionaba el origen, pero ahora ya lo regulan de forma más estricta y un poco en la forma en como en la práctica ya no lo estaban exigiendo, y distingue perfectamente si yo lo estoy reportando porque es con mi fuente semillera o porque me estoy aliando con alguien que ya la tiene o porque la voy a importar, ¿vale? Y finalmente, otro punto importante, también práctico, y es que para efectos de las exportaciones y los planes de exportación, nos piden siempre, y hoy en día es un requisito, un buen modelo de contrato, en donde indique que la exportación no va a ser utilizada para fines diferentes a los aprobados en Colombia. Ese requisito se eliminó, por lo menos en el proyecto, entonces, pues bueno, ya veremos si así se mantiene. En cuanto al inicio de actividades, el decreto 613, entonces, también en un artículo de forma muy corta los requisitos para dar inicio. Sin embargo, la modificación los desarrolla mucho más. Yo los encuentro muy pertinentes porque, digamos que se tomaron el trabajo de traer todas las condiciones para que el licenciatario haga un check de cumplimiento y diga, listo, ya tengo licencia, tengo cupo, tengo registro, puedo arrancar las actividades. Insisto, el de hoy las menciona, pero no tan organizado, entonces es interesante pues para que todos nos sintamos más tranquilos de que no vamos a iniciar esto sin estar ok. Bueno, otros dos puntos importantes. Hace entonces una diferencia entre qué es psicoactividad y cuáles son los límites de fiscalización. La psicoactividad se mantiene en los niveles que ya tenemos, que es igual o superior al 1% con THC. Ese es el criterio base para determinar qué es psicoactivo y qué no es psicoactivo, y eso nos va a determinar los requisitos de todas las licencias y los cupos. Y el otro factor que se incluye y que va de la mano con la resolución 315 que emitieron este año es el límite de fiscalización, que el efecto es diferente. La fiscalización lo que nos va a decir es qué tipo de certificaciones para su comercialización voy a requerir y en qué mercados voy a poder vender también los medicamentos de control especial, ¿sí? Y cuáles de ellos van a ser de venta libre o no. Entonces, hay una diferencia entre los dos conceptos y ya el decreto también los plasma, pues, en línea con lo que trae la resolución 315, que es que está en línea también con los listados unidos de la Convención de 1961 y que es la que aplicamos para efectos de estupefacientes en el país. El siguiente cambio también lo veo como una introducción del resultado de lo que nos ha pasado con las PEAs, y es que durante el desarrollo de las pruebas hoy en día, ¿cierto? Para hacer pruebas o PEAs psicoactivas o de cultivares psicoactivos que en el formulario de la fuente semillera fueron reportados como psicoactivos, pues yo tengo que obtener los cupos para poder realizar esas pruebas de evaluación agronómica, y si estoy haciéndolas con no psicoactivo, realmente yo no tengo que pedir el cupo. Lo que ha pasado en la práctica es que durante el desarrollo de la prueba, pues esas variedades o cultivares no psicoactivas han resultado psicoactivas y no teníamos una norma que nos dijera exactamente cuál era la consecuencia de que nos sucediera esto. Entonces ya el proyecto lo regula. Básicamente las consecuencias van a ser, si yo estoy haciendo la evaluación agronómica y mi variedad no psicoactiva resulta ser psicoactiva, la voy a poder registrar como psicoactiva, pero voy a tener que hacer disposición final de esas que utilicé durante el PEA, y para poderla utilizar comercialmente voy a tener que demostrar mi licencia y el cupo. Entonces ahí estamos muy bien. Y incluye un nuevo escenario, que es que el cultivar en sí mismo resulte siendo psicoactivo. En ese caso, la consecuencia es disposición final. ¿Listo? Bueno. Las dos, creo que estas ya son las dos novedades finales que estamos resaltando. El tema de medidas correctivas y condiciones resolutorias.
La ley 1787 ya hablaba de la posibilidad de hacer llamados de atención, el decreto 613 no los mencionaba pues, expresamente, ya lo trae esta modificación, se van a hacer medidas correctivas. Llamados de atención a los licenciatarios, que son advertencias para que corrijan un poco su comportamiento, y dentro de las nuevas condiciones resolutorias nos advierten que el tercer llamado de atención durante la vigencia de la licencia, incluso sus renovaciones, y tal vez yo creo que eso habrá sido un punto que habrá recibido muchos comentarios, pero así está el proyecto, es que da lugar a la cancelación de la licencia, por lo que hay que estar muy pendientes de eso. Cambia un poco el criterio de la condición resolutoria que tenemos hoy, es otorgado el cupo, eso lo modifican y entonces lo que nos dicen es, mire, si usted no aprovecha por lo menos un cupo en los 2 primeros años de su vigencia y un cupo por cada año siguiente, va a estar entonces de cara a una condición resolutoria. Lo mismo si no hay inicio de actividades dentro de los 6 meses, cuando me ha dado cupo, perdón, cuando me han otorgado la licencia de cultivo no psicoactivo. Hacer actividades sin registro ICA, eso siempre, digamos que aquí lo incluyen de manera expresa, pero yo creo que hoy en día sigue siendo podría ser perfectamente una causal, y cuando los representantes legales que son extranjeros, pues, dejen vencer sus visas o su cédula de extranjería o autorización para estar en el país. Entonces, esos son unos cambios en condiciones resolutorias importantes que hay que ver. Y finalmente, que lo dejamos también para resaltar, es la puerta que se está abriendo de manera excepcional para el desarrollo de la industria. Bueno, no, lo excepcional es la exportación que se va a permitir para la fabricación de derivados, se va a permitir exportar el cannabis, que hoy en día es una prohibición, es una limitación, solo está permitido para fines científicos. Ahora se va a poder llevar hasta zona franca para la fabricación de derivados. Eso es una puerta que se está abriendo para que esto se desarrolle en zona franca. Sin embargo, adicional a esa excepción especial, el proyecto sí está regulando en detalle, sin perjuicio de que vamos a tener que seguirlo estudiando ya de cara al comercio exterior y de un punto de vista aduanero, pero regula en gran forma todo el procedimiento en zonas francas, desde el ingreso desde el resto del mundo a zona franca, como la exportación desde el territorio aduanero nacional hacia la franca. ¿Vale? Entonces, esto es una excepción importante, sin embargo, insisto, la excepción es que, como está planteado hoy en día, es que el cannabis se va a poder llevar a zona franca para la fabricación de derivados, pero digamos, la limitación para exportarla al resto del mundo desde Colombia se mantiene solamente para fines científicos. Finalmente, pues nos advierte la norma, y eso es un punto que ya hemos discutido varias veces, todavía no se ha cerrado la discusión, y es que el usuario industrial de bienes y servicios o el usuario industrial que vaya a desarrollar la actividad tiene que tener la licencia de fabricación de derivados. Y ahí, más que un tema de cannabis, es un tema aduanero, y son los requisitos para que esos usuarios puedan, para constituirse y obtener esas licencias, pues vamos a ver cómo lo podemos conjugar, teniendo en cuenta que las licencias hoy en día no se pueden ceder, y la modificación del decreto tampoco prevé esa posibilidad, se mantiene intacta la prohibición. Entonces aquí tenemos que ver si vamos a tener que obtener una licencia nueva, ¿vale? Pero está en desarrollo. Entonces yo creo que vamos a ver esto cómo evoluciona. Y finalmente los conceptos, los certificados de fiscalización, que eso para sustancias que no eran sujetas a control, en la práctica no teníamos un certificado, no era necesario un certificado de exportación por no ser sujetas a control, y se estaban emitiendo en la práctica unos certificados de no control. Ahora, a partir de marzo de este año, con la resolución 315, el certificado de fiscalización es obligatorio para las sustancias no sujetas a control, perdón, a fiscalización. Entonces, eso es un nuevo certificado que se tiene que obtener por única vez, en la medida en que la composición no se modifique, y se tiene que obtener ante el Fondo Nacional de Estupefacientes.
Perfecto. Ya con esto yo creo que entramos entonces a la última parte, que son los puntos estratégicos. Y están subdivididos en dos secciones. Unos puntos que los llamamos dependientes en desarrollo porque los hemos venido hablando desde que está el decreto 613 en firme, y otros que están en auge por un poco lo que está sucediendo y en la etapa en la que ya estamos en el desarrollo de la industria. Los que están pendientes de desarrollo son tiempos de trámite. Los tiempos de trámite y el proyecto de modificación los mantiene 30 días hábiles, que pues todos ya hemos pasado por el proceso de licenciamiento, sabemos que no se han podido cumplir. Yo le adjudico esa responsabilidad un poco a la curva de aprendizaje y, bueno, y a los cambios que hemos tenido también en las autoridades, que eso siempre nos va afectando porque perdemos todo el aprendizaje y hemos tenido que volver a empezar en varias ocasiones con los ministros, pero y las demás autoridades que intervienen, pero esperamos que el gobierno sí tenga una apuesta, por lo menos en formación, ¿cierto? Para que podamos continuar agilizando esos tiempos de trámite, para que tengamos más equipos, porque al principio eran los mismos funcionarios de las mismas entidades revisando las solicitudes, haciendo seguimiento y control de cumplimiento y respondiendo los derechos de petición por falta de cumplimiento en tiempo. Entonces, eso presentó una coyuntura importante, incluso llevó a que el año pasado, como muchos de ustedes, y generó un poco de pánico, el cierre de ventanilla realmente fue una intención del gobierno de poner a sus funcionarios a sacar todas las licencias que estaban retenidas, a realizar todas las visitas. Entonces, eso es un punto que yo creo que hasta que no tengamos más personal dedicado a la industria, vamos a tener que seguir promocionando con el gobierno para que nos den más presupuesto, para tener más personas apoyándonos desde las entidades. Yo creo que eso que viene con el segundo punto, que es el mecanismo o la ventanilla única de trámites, que será el MIC, es un proceso que todavía está en desarrollo por parte del gobierno, que viene previsto desde el decreto 613 y es una ventanilla que busca facilitar el seguimiento y control de las licencias y los informes que presentan los licenciatarios sobre el cumplimiento y desarrollo de sus actividades. Para allá vamos, está en desarrollo, por lo que hay que seguir pendientes. Articulación entre las autoridades, que yo creo que es un punto que lo hemos hablado todos los que estamos trabajando con este sector. Falta de comunicación en temas de transporte con la Policía Nacional, entre las mismas entidades, entre los mismos ministerios de salud y Ministerio de Justicia, a veces no hay una coordinación eficiente, entonces tenemos que seguir pues promocionando y buscando esa formación. Y los temas de acceso a la banca, que ahí desde el punto de vista regulatorio es más buscar pues también una dinámica y un diálogo con la superintendencia financiera y dar un poco de más tranquilidad a las entidades sin perjuicio de que pues ya sabemos que nosotros, nuestra relación con Estados Unidos pues y las prohibiciones que hay en Estados Unidos afectan de forma práctica el acceso a la banca, pero desde el punto de vista regulatorio pues promover con la superintendencia financiera un poco más de normas para que flexibilicen a los bancos este manejo de nuestra industria. Ahora, el auge importante que tenemos y que creemos debemos fortalecer por la etapa actual de la industria. Bueno, todo lo que está pasando con el COVID, que yo creo que ya los panelistas anteriores lo expusieron, ¿cierto? Y las necesidades en demanda que vamos a tener, las necesidades y los mercados que podemos además seguir desarrollando. Entonces, no se puedo explicar más. Los temas de comercio exterior y zonas francas, como les comenté, zona franca, la figura está siendo más regulada en el proyecto modificatorio. Vamos a tener ahora que entrar en la etapa de implementación y saber cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer eficiente realmente. Y comercio exterior, porque hoy en día, pues ya ustedes han visto también por las noticias que ya estamos exportando e importando dentro de las actividades permitidas. Entonces ahí ya estamos en términos prácticos viviendo la interacción con las autoridades aduaneras, con los agentes transportadores. Es algo que estamos viendo en este momento y que vale la pena pues estar pendientes de su evolución. Consulta previa, eso no está hoy en día y pues la consulta previa, si bien es un derecho y busca proteger los derechos de comunidades importantes, lo cierto es que es un proceso que va a demandar un tiempo muy importante, entonces vamos a tener que estar pendientes de si se va a implementar realmente y eso cómo vamos a conjugarlo con el Ministerio del Interior para
su desarrollo. Propiedad intelectual, eso también hemos tenido muchos casos en la firma donde pues ya las compañías que están mucho más avanzadas en sus etapas ya están buscando proteger tanto sus marcas como las patentes, como los derechos de obtentor que se derivan de esta actividad. Entonces, son temas que estamos desarrollando ahorita. Y finalmente, también está muy ligado al acceso a la banca y hay que mirarlo así, porque de parte de las compañías hay que dar un paso importante. Y es que un poco el problema de banca o el miedo, más allá de los vínculos con Estados Unidos, es la trazabilidad de los recursos por los antecedentes de la industria. Y la forma en cómo podemos demostrar que nosotros estamos haciendo, desarrollando legalmente la actividad y que no hay, que digamos que debiera desaparecer ese miedo con los antecedentes que existen, es que se tiene, las compañías además siguen unos procedimientos de compliance, siguen unos procedimientos de políticas internas que buscan proteger tanto la privacidad de la información y más ahora que estamos hablando también de pues todo el desarrollo médico, la información es de cuidado esencial, entonces las políticas tienen que estar muy bien implementadas. Lo mismo con el consumidor. En Colombia, pues hay unas reglas claras para protección al consumidor, pero un poco como nos lo exponían los panelistas anteriores, en otros países el incentivo también del consumidor es que saben que es una actividad tan regulada que ante cualquier problema van a poder reclamar. Entonces nosotros tenemos también que seguir encaminados a establecer estas políticas para dar mayor seguridad tanto a las entidades que nos controlan como a el consumidor final de todos los productos. Esos serían los temas más importantes que vemos estratégicos en este momento. Y con eso entonces, Carolina, pues creo que ya terminamos con esta presentación de la evolución del marco normativo.